Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde hablamos de dinero de una forma diferente. Desde nuestra propia mirada, siendo mujeres y financieras. Tengo el placer de compartir esta conversación con la Clau de Billetera Expansiva. Y yo con la Palo de Finanzas Sanamente. Así que empecemos hablando de dinero en femenino. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Dinero Femenino. El día de hoy vamos a hablar con mayor detalle de los instrumentos por los cuales podemos tomar deuda, porque el episodio pasado hablamos de la deuda mala, la deuda buena, y terminamos diciendo, Dios, tanto que hablar sobre este tema. Y obviamente, como creemos que la educación finalmente nos da opciones y nos permite tomar mejores decisiones y nos abre como el mapa mental de decir, ¿sí funciona esta cuestión? Entonces, como creemos que la educación es lo que les abre oportunidades, ahora vamos a hablar en este capítulo de todas las opciones de endeudamiento o de todas las que podamos comentar en estos minutos, todas las opciones de endeudamiento en Chile. Ya, así que, bueno, eso, yo creo que, y primero, bueno, decir que habíamos hablado igual el capítulo pasado, como qué significa tomar deuda. Realmente significa usar dinero que no es de uno, dinero prestado que no nos pertenece, y que ese dinero tiene entonces un costo, porque no es mío, entonces obviamente que alguien no me lo están prestando gratis, y me dicen, ok, entonces te voy a cobrar un porcentaje sobre lo que yo te presté, más conocido como tasa de interés. Y en relación a este tema, ¿por qué queríamos hacer un capítulo como hablando de esto en específico? Porque saber para qué está creado cada instrumento, yo diría que puede hacer mucho la diferencia, como en tomar decisiones más informadas. Cuando uno sabe para qué se creó el instrumento o cuál es el objetivo de ese instrumento financiero, es más fácil saber si lo estoy usando para lo correcto o no. Muchas veces las personas toman deudas o endeudamientos sin entender el espíritu de ese instrumento, entonces lo usan mal y terminan perjudicándose por tomar un endeudamiento que no correspondía a lo que querían hacer, o que había una mejor opción o una mejor alternativa. Y también, como decía la Clau, el tema de tener más educación en estos temas te da el poder de negociar de mejor manera con las instituciones cuando uno quiere endeudarse, porque a veces de verdad no quedan opciones. Eso puede pasar. En la vida de un ser humano pueden pasar tantas cosas y tantos imprevistos que a veces la deuda es la opción que nos va a quedar para poder enfrentar una situación compleja o difícil. Y saber cómo cotizar, qué instrumentos son los que mejor me convendrían, pueden hacer mucho la diferencia. Entonces, por eso creemos que es importante este capítulo. Sí, súper importante. Así que comencemos nomás. Comencemos hablando de los tipos de deuda que podemos encontrar. Yo creo que la más común, la que nos hace zancadillas todo el tiempo, porque es como amada y odiada, es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, yo siempre digo, es como un instrumento un poco peligroso, porque si lo sabemos administrar, puede funcionar perfecto, podemos usar los beneficios, la flexibilidad que entrega la tarjeta de crédito en cuanto al pago, que quizás, yo no tengo el dinero hoy, lo voy a tener en 5 días más, y la tarjeta de crédito eso es lo que permite utilizar este dinero que es del banco, que no es mío, pero me da flexibilidad para pagar. Entonces, si la sabemos usar correctamente, también podemos hacer uso de los beneficios, que ahora está de moda, como los kilómetros, los puntos, todos estos planes de fidelidad, que a veces pueden ser súper útiles, porque yo debo decir que viajé demasiado cuando estaba en Chile, con los kilómetros de la tarjeta. Pero siempre, por ejemplo, yo he usado la tarjeta de crédito como débito.
Entonces lo que hacía, bueno, ya no tengo tarjeta de crédito, pero lo que hacía era pagar todo como débito y iba pagando, de hecho iba pagando antes de la fecha de facturación, ni siquiera iba esperando, como que una vez a la semana pagaba lo que había usado con la tarjeta, solamente como para usarlo. Pero la tarjeta de crédito puede ser engañosa, porque hay gente que también, bueno, por un lado, hay personas que no tienen mucha claridad de cómo leer el estado de cuenta. La tarjeta de crédito es ese instrumento de plástico que finalmente no nos genera esta como sensibilidad de decir como, se me va la plata. Y la tarjeta de crédito, la verdad es que a veces como que perdemos la conciencia. Y cuando llegamos a este fin de mes, o la fecha de facturación, y nos damos cuenta, todo lo que gasté este mes no me había dado cuenta, puede pasar esto de que, claro, el banco nos da la opción de pagar el monto mínimo, que en general es como un 5% del monto facturado, pero claro, nos da como este beneficio finalmente para no caer como en endeudamiento, o sea, para que no se me cierre la tarjeta. Pero esa es una práctica bastante peligrosa, porque vamos acumulando deuda y se van generando estos intereses que se llaman intereses rotativos sobre la parte de la deuda que quedó pendiente. O sea, de hecho, el interés rotativo, que cuando vean su estado de cuenta van a poder ver cuál es el interés rotativo de su tarjeta, o el refundido, en realidad es una repactación. En términos concretos es como no pagué el total de mi deuda, estoy repactando esa diferencia a una tasa de interés, que genera un efecto de bola de nieve brutal, muy difícil de salir, y cada vez el mínimo va siendo más grande y la deuda más grande también. Entonces es súper tentador al principio, pero hay estudios que demuestran que si alguien hiciera el pago mínimo, podría demorarse hasta 15 a 20 años en salir de la deuda, porque de alguna forma paga muy poco capital y paga mayoritariamente intereses y va generando un efecto de bola de nieve en la deuda que va acumulando o dejando pendiente de pagar. Y la tarjeta de crédito yo diría que tiene la característica de ser una aliada tremenda y también el peor enemigo, y tiene que ver solo con la educación financiera. O sea, saber leer el estado de cuenta, entender cuál es el contrato que yo tengo, cuál es mi ciclo de facturación, son cosas vitales para tener una buena relación con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene el beneficio de darnos hasta 50 días de financiamiento sin intereses. Es uno de los pocos endeudamientos que podemos conseguir sin intereses si sabemos leer nuestro estado de cuenta, y desde el primer día del ciclo de facturación hasta la fecha de pago puedo tener entre 45 a 50 días. Por lo tanto, si yo compré en el primer día de la fecha de facturación, hasta el día que pagué, puedo haber estado hasta 50 o 45 días financiada, cero intereses. Eso es algo que no se ve en ninguna parte en el sistema financiero, siempre te van a cobrar intereses, solo la tarjeta de crédito no ofrece eso. Pero hay que saber leerla, hay que saber entenderla, para poder efectivamente usarla de esa forma. Si uno no entiende eso, hay que pedir ayuda, ¿ya? Y no basta con que alguien, ver un Excel donde alguien te explique, o ver una fotito por ahí, porque requiere de algunas cosas más complejas de entender, que todas hacen parecer simple, pero no es tan simple. Ya tiene como particularidades, las tarjetas de crédito tienen un sistema de intereses, un esquema que incluye morosidad, rotación, interés por avance, interés por compra en cuota. Hay un sistema ahí bien grande, como un enjambre de intereses que uno va potenciando al otro, y eso puede encarecer muchísimo una deuda. Entonces, ¿tengo ese beneficio sin intereses y que es lo único que me lo da? Sí. ¿Puede ser la peor pesadilla de una persona? También. O sea, tiene esa doble cara. Y además, cada contrato de tarjeta de crédito es único. Entonces yo puedo tener exactamente el mismo plástico que mi pareja, o que mi mejor amiga, o que alguien que conozco, y si miramos nuestras condiciones en nuestro estado de cuenta, darnos cuenta que tenemos intereses diferentes, ciclo de facturación diferente. Por lo tanto, lo que a alguien le funciona o es lo más conveniente, no necesariamente lo sea para ti, aunque físicamente la tarjeta parezca ser la misma. Y lo otro de la tarjeta de crédito es que generalmente el banco te ofrece la que ellos quieren que tú tengas y no la que sea más conveniente para ti. Entonces también averiguar
si la tarjeta que me dieron es la que más se acomoda a mi estilo de vida, a mis necesidades, porque en realidad la tarjeta de crédito es un crédito de consumo preaprobado. Es un crédito de consumo de libre disposición preaprobado vinculado a una marca, ya Visa, Mastercard, Diners, American Express, asociado a un banco que me evaluó el riesgo y me dio un crédito ya preaprobado de libre disposición, y como ellos no saben qué plazo voy a usar, tiene un sistema y un esquema de intereses para resguardarse cuando uno vaya a hacer ese uso, porque no te van a reevaluar el riesgo. Tú lo vas a poder usar por la primera evaluación. Y eso tiene una implicancia, ¿ya? No es llegar y sacar una tarjeta de crédito, aunque así parezca, porque cada vez que entramos a una tienda, a un mall o vamos caminando por la calle, alguien nos para y nos dice, te puedo sacar la tarjeta solo con el carnet, y uno decir, esto debe ser muy fácil, muy obvio, porque si así de fácil me la entregan, debe ser algo súper intuitivo. Y no lo es, no lo es. Es más complejo de lo que parece. Y puede ser una súper aliada, pero hay que saber usarla. ¿Sabes qué, Pablo? Mi hermano, yo tengo varios hermanos. Bueno, mi hermano menor está terminando la universidad y le dieron su primera tarjeta de crédito. Tiene 23, 22 años. Y ¿sabes qué? Él, bueno, yo muy feliz porque él ha recurrido a mí muchos como en estos momentos que está como empezando a bancarizarse. Porque... Y como que ahora lo entiendo, o sea, en realidad se generan un montón de dudas. Por ejemplo, entender que la tarjeta de crédito utiliza un monto que es rotativo. Entonces, claro, yo puedo utilizarlo hoy, pero si utilizo ese cupo hoy, pero si pago mañana, el cupo como que vuelve a estar disponible para mí. Entonces es rotativo porque se va como agarrando todo lo que yo voy gastando, pero se va abonando todo lo que yo voy pagando, y eso da lo mismo independiente del mes. Y también hay otras, como decías tú, Pablo, como que hay otras conceptos, el monto mínimo, la fecha de facturación, el total facturado o la fecha de pago, que son distintas a la fecha de facturación. ¿Qué pasa entre fecha de facturación y fecha de pago? Por ejemplo, algo que le confundía un montón a mi hermano. Como que sí hay que tener entender los conceptos, entender cómo funciona, y sobre todo tener presente cuál es la fecha en que yo tengo que pagar, porque también podemos tener distintas tarjetas y una la tengo que pagar los primeros días del mes, la otra la tengo que pagar los últimos días del mes. Entonces tener súper ojo, y también ojo que cuando somos personas más tentadas, también se puede disminuir el cupo de la tarjeta. No es como que me dieron este cupo y listo, que generalmente obviamente los cupos son altos cuando tenemos mejores sueldos, cuando estamos en mejores posiciones los cupos son más altos, como por ejemplo a mi hermano, que le dieron como el monto mínimo porque todavía no trabaja. Entonces, ojo que el cupo siempre se puede disminuir. Ya, si yo me doy cuenta que ya la embarré una vez, mejor llamar al banco y decir, ¿sabes qué? Yo creo que me dejen este monto nomás con la tarjeta, y esto porque esto es lo que yo podría asumir. Yo creo que eso, que la tarjeta es súper buena. Bueno, también entender algo que es súper importante, lo que decías tú, Palo, que las tarjetas son únicas para cada persona, y esa tarjeta o ese contrato se generó en base a un análisis del perfil de riesgo que se llama técnicamente de la persona. Entonces, por eso me piden mis últimas liquidaciones de sueldo, dónde estoy trabajando, qué cargo tengo, cuántos años tengo, para ver cómo mi proyección laboral. Entonces, en base a eso me dicen como, mira, ya, y por eso tenemos esta tarjeta, la de color normal, la de color más... negra, porque tiene finalmente es para distintos perfiles, y algunas son para perfiles que pueden acceder un poco más y otros que podemos acceder un poco menos. Pero cuando me dan esa tarjeta, donde nadie me preguntó nada, donde solo me preguntaron por mi nombre, tenemos que entender que esa tarjeta va a estar asociada a una mayor tasa de interés, porque nadie hizo la pega de verificar cuál es mi perfil de crédito. Nadie hizo la pega de verificar si yo realmente puedo pagar o no el monto que a mí me están prestando. Entonces, como hay un mayor riesgo, porque puede ser que se lo pasaron a cualquier persona y hay un mayor riesgo,
está asociado a una mayor tasa de interés porque entendamos que obviamente las instituciones no buscan perder dinero. Y yo creo que es importante también decir que no solo importa el interés, importa la carga anual equivalente. A veces puedes tener el mismo interés para avance en efectivo y compra en cuota, pero la carga anual equivalente puede ser hasta de un 10% más entre una y otra, aunque el interés en teoría era el mismo. ¿Por qué? Porque hay cargos asociados, como cargos invisibles, operacionales, impuestos y cosas asociadas, que encarecen mucho más una opción que la otra. Y no para todo el mundo es igual. A veces son más caras las compras en cuota y a veces son más caras los avances en efectivo, porque tiene que ver con este perfil de riesgo que hablaba la Clau. Y lo otro también es que lo que yo tengo en cupo de mi tarjeta es carga financiera. Muchas veces cuando la gente van a pedir hipotecarios, te dicen, usted tiene una carga financiera muy alta. Y las personas dicen, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si yo, ¿qué? Si no tengo ni una deuda, ¿pero por qué? Si yo ni siquiera estoy endeudada. Pero tienen tarjetas muy altas. Y esos cupos les aparecen como créditos de libre disposición que yo podría sacar mañana. Entonces el banco, aunque tú no uses esa deuda, la entiende como una deuda que tú tienes, aunque no tengas utilizado el cupo. Entonces muchas veces es bueno cerrar tarjeta o bajar los cupos para poder liberar carga financiera y acceder a créditos hipotecarios, por ejemplo, ¿ya? Ahí hay un efecto también de la tarjeta de crédito y que eso tener cupos súper altos, la gente le puede parecer como, ¡ay, qué bueno, mira que estoy bien calificada! Pero en realidad te puede estar generando un problema o cerrando puertas y generando más una tentación mayor a usar excesivamente la tarjeta de crédito. Ahora, ¿la tarjeta de crédito puede ser una súper aliada? Sí. Yo siempre pongo este ejemplo porque para mí ha sido infalible. Yo ahorro siempre para mis vacaciones, y en vacaciones ahorro esa plata. Y yo la tengo obviamente en un instrumento de renta fija, ¿no? Yo prácticamente no manejo efectivo en mis cuentas, tengo siempre así, no sé, 100.000 pesos. lo mínimo que hay que tener, y todo lo demás yo lo tengo siempre invertido. Y yo tengo un ítem, una de mis inversiones de renta fija son solo para las vacaciones. Y yo siempre compro mis vacaciones en 12 cuotas sin interés. Pero yo ya tengo esa plata ahorrada. Entonces yo voy sacando de mi plata ahorrada invertida para pagar las cuotas sin intereses y yo ganar tiempo para que esa plata rentabilice y gane más interés. Pero para hacer eso hay que tener las finanzas ordenadas. Hay que realmente tener ese monto destinado, presupuestado, hacerlo por ese monto específico. Ojalá que sea una tarjeta solo para eso, para que no se te mezcle con los gastos del día a día y se te desordene todo el tema del pago mes a mes. Saber cuál es mi fecha de facturación y mi fecha de pago para hacerlo y optimizar de mejor manera el uso de la tarjeta. Y para eso hay que tener mayor educación financiera, hay que entender más. No lleguen y hagan consejos que vean en las redes sociales que parecen como súper buenas ideas, como esto que acabo de decir, sin entender toda la complejidad que eso pueda requerir. Porque no es llegar y hacer. Hay que tener hartas cosas bien estructuradas y ordenadas para que funcionen. Y otra cosa que pasa mucho, y aquí vamos a pasar al otro elemento, es que la gente confunde la tarjeta de crédito con la línea de crédito. En mi acompañamiento la gente me llega diciendo, sí, no, yo para tarjeta de crédito tengo esta deuda, y vamos a mirar, y no es tarjeta de crédito. Fue por uso de débito que le generó un uso de línea de crédito. Y la línea de crédito tiene una naturaleza completamente distinta de la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito es un crédito de consumo preaprobado, ¿cierto? De libre disposición que puedo pactar en cuota. La línea de crédito no se puede pactar en cuota. La línea de crédito está pensada para resolver emergencias de efectivo inmediatas e inminentes, generalmente vinculadas a descalces. Como por ejemplo, yo emití un cheque y a mí me pagan los 30. Y yo emití un cheque para que se cobrara el 30. A mí me cobran el cheque y para que no me generen un protesto, me cubren con la línea de crédito, pero como yo sé que me van a pagar el 30 más tarde, ingresa esa plata y esa plata cubre y en el fondo me ayuda a librar ese descalce. Pero no es lo mismo que una tarjeta de crédito, porque la línea de crédito genera intereses desde el primer día de uso. La línea de crédito es súper peligrosa. Y claro, y se pasa esto que se confunde harto, porque la tarjeta de crédito es un producto que generalmente está asociado a una cuenta corriente. Aunque puede ser que no, pero generalmente sí está asociado a una cuenta corriente.
Y la cuenta corriente, donde yo finalmente tengo mi dinero, eso es la cuenta corriente, la cuenta que me permite también como poder recibir el dinero en forma más automática, en una cuenta y no tener que recibirlo en efectivo, está asociada a la línea de crédito. Entonces, cuando yo me quedo sin dinero en mi cuenta, donde yo recibo mi sueldo, por ejemplo, pasa que se empieza a cargar la línea de crédito. Y la línea de crédito genera intereses diarios. No, la línea de crédito no perdona, o sea, hay que pagarla lo antes posible. Y ahí lo que yo digo siempre, que pasa a veces, y esto es muy común, que pase cuando tenemos varias tarjetas de crédito, cuando, no sé, empezamos a trabajar. Y después pasa que nos quedamos con una porque ahí tomamos, no sé, el crédito hipotecario, porque ahí me llega el sueldo, y la otra no lo utilizamos más y pasa a veces que se empieza como a generar estos como cargos en la línea de crédito porque ya no lo usé, no le puse más dinero, la dejé abierta, igual me están cobrando algunas comisiones, seguros que cobran a veces una vez al año, etcétera, y se me está cargando la línea de crédito hasta que me doy cuenta, chuta, todo lo que debo. Así que ahí, ojo, que no quedarse con esas cuentas abiertas, que a veces no es que nosotros tengamos problemas de dinero y que hoy ya me quede sin lucas y se usó la línea de crédito. A veces son como estas cositas que nos despistamos un poco y la línea de crédito es peligrosa. Súper. De hecho, yo tengo un caso de un coachee que no sabía que tenía una tarjeta todavía vigente porque para esa persona había roto la tarjeta y eso significaba que ya no la había usado, entonces que ya no existía. Claro. Y le llegó un mensaje del banco diciendo como usted ya usó toda su línea de crédito y tiene una deuda con nosotros de 500.000 pesos. Sí. ¿Y es que? ¿De qué? ¿De Sí. qué cosa? De 2 años de gastos de mantención que se habían pagado con la línea de crédito. Y Sí. fue al banco a negociar y todo, y el banco le dijo, perdón, usted nunca cerró la tarjeta, nosotros fuimos pagando los gastos de mantención contra su línea de crédito, Claro. usted tiene que pagar esto. Entonces puede llegar a ser un dolor de cabeza enorme. Si usted tiene una tarjeta de crédito que ya no van a usar más, encárguense de cerrarla de verdad. Cerrarla en serio. Y de cerrar la cuenta. Comprobante que diga que la cerraron. ¿Ya? Y que no haya una línea de crédito asociada. También las líneas de crédito, igual que las tarjetas de crédito, uno puede bajar el cupo al mínimo, ¿ya? Que sea una línea de crédito de 100.000 pesos, algo que sea abordable. Y cuando ya lo usaste todo, ellos te van a avisar que ya no tienes más cupo y que tienes que pagarla. Pero si tú tienes un gran cupo de línea de crédito, ese riesgo se hace exponencialmente mayor. Y la posibilidad de que te des cuenta puede ser más tiempo porque tengo más caja en esta línea de crédito para ir sacando, ¿cierto?, plata y financiándome, que va generando una deuda gigante al final, porque como bien decíamos al principio, la línea de crédito tiene intereses diarios, ¿ya? No perdona. Y no hay y además que por la línea de crédito te cobran impuestos, pues. Se cobran los impuestos por la línea de crédito. Entonces no es conveniente, si uno no la usa, no es conveniente. Yo siempre pido que la bajen, que no me pongan mucho dinero disponible. También, igual que tú, al mínimo posible, siempre. Línea de crédito al mínimo posible. Si tengo que financiarme con algo, prefiero la tarjeta de crédito. Porque sé que puedo encontrar convenios, situaciones donde puedo hacerlo sin intereses. Sí. Y si ya requiere un préstamo en serio, me va a convenir un crédito de consumo. Sí. ¿Cierto? Y es que, claro, como decías tú, otro tipo de interés. Antes que se me pase, en la tarjeta de crédito ustedes pueden siempre negociar su flujo de facturación. No lo dijimos, pero es importante. No tienen que quedarse en el ciclo de facturación que les imponen, porque muchas veces no dan las fechas para el pago. Así que revisen su tarjeta de crédito y si el flujo de pago no cuadra con sus fechas de pago, pidan al banco que se las corrija, porque si no siempre van a estar pagando morosa. ¿Y qué va a pasar? Se va a cubrir con la línea de crédito. ¿Y qué va a pasar? Que van a pagar interés en una y en la otra. Entonces, corrijan eso porque una cosa va teniendo consecuencia en la otra. Y ahí lo que había anticipado, el crédito de consumo. ¿En qué caso ya de plano me conviene pedir un crédito de consumo? ¿Y cuál es la lógica de los créditos de consumo? Y la lógica difiere de las tarjetas de crédito y la línea de crédito.
La tarjeta de crédito es para compras más inmediatas, tenemos esta opción de 3 cuotas, quizá a veces de 12 que tiran como ciertas promociones para pagar el colegio, el auto, qué sé yo. Pero un préstamo de consumo es un préstamo que en general se puede acceder por un valor mayor también, un valor distinto al que yo podría optar la tarjeta de crédito, porque quizás si utilizara la tarjeta de crédito la colapso, ya no voy a poder hacer nada, voy a utilizar todo el cupo. Entonces un préstamo de consumo es por un monto que quizás puede ser incluso mayor y que se pactan cuotas mensuales para ir pagando, que generalmente se puede hacer a 12, a 24, a 36 meses. Entonces es totalmente distinta la función de un préstamo de consumo. Quizás yo podría pedir un préstamo de consumo porque quiero hacer un arreglo en mi casa. Entonces, claro, no voy a ir pagando eso con la tarjeta de crédito, me voy a quedar sin cupo, entonces pido este monto para comprar todos los materiales, etcétera, y yo sé que tengo un plazo de 36 meses y que todos los meses tengo que pagar una cuota, no sé, de 200 lucas. Y la característica del crédito de consumo, que yo diría que por eso a veces, de hecho, cuando la gente tiene estas bolas de nieve de la tarjeta de crédito, que han ido pagando el mínimo mucho tiempo y les aumentó mucho el monto, lo que ya les toca es pedir un crédito de consumo y pagar para terminar esa bola de nieve de intereses que está generando el pago mínimo y hacerse cargo de una cuota que sí puedan pagar en su flujo en más meses y ya cerrar como ese ciclo de endeudamiento en algo concreto, en una deuda, en un monto específico, en una deuda mes, o sea, en una cuota mes a mes. Lo que pasa con los créditos de consumo y que poca gente sabe o entiende es que tienen una tabla de amortización y por más que yo pague la misma cuota todos los meses, esa cuota no está compuesta de la misma manera todos los meses. Esto también corre con los créditos hipotecarios de los que vamos a hablar. Corre para todos los créditos, el hipotecario, el automotriz, los de consumo, pasa la misma lógica, y es que las tablas de amortizaciones de crédito parten pagando mucho del interés del crédito y poquito del capital que yo pedí. Y al final de la cuota estoy pagando mucho capital del que pedí y casi nada de intereses. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿En qué impacta? Impacta en que si yo prepago un crédito, me conviene al principio del crédito, pero al final del crédito probablemente ya no sea conveniente prepagarlo. Sí. Entonces el crédito de consumo tiene esa característica de que si yo consigo la plata para prepagarlo al principio del crédito, me voy a haber ahorrado los intereses y voy a poder prepagar, voy a haber pagado algo de interés, pero voy a poder prepagar un porcentaje importante que me disminuya el interés. Pero si yo estoy al final de mi crédito, probablemente aunque yo reciba la plata, no me convenga prepagar. Me convenga dejarme esa plata en una inversión, en una renta fija para mis emergencias y no tener que salir a endeudarme de nuevo con intereses, que pagarle al banco y prepagarle una cuota donde él solo recibió la plata antes, pero a mí no me ahorró ningún interés. Los créditos de consumo tienen esa característica y es bueno explicarlo porque me ha pasado. De hecho, para los retiros del 10% y todo eso que pasó en Chile a raíz del COVID y todas estas ayudas que existieron, muchas personas recibieron la plata y salieron a pagar deuda. ¿Y qué pasó? Que pagaron sus deudas y tuvieron que volver a tomar nueva deuda con nuevos intereses. Cuando hubiera sido mejor que hubieran ahorrado esa plata, la hubieran invertido en renta fija, hubieran seguido pagando sus mensualidades y hubieran tenido esta plata de reserva para no tener que endeudarse nuevamente. Ahí vemos cómo la educación financiera, de nuevo, impacta a las personas, porque frente al mismo monto y el mismo problema, es muy distinta una decisión que la otra. En una le adelantaste el pago al banco y el banco recibió la plata antes y tú casi no te ahorraste nada. Y además tuviste que endeudarte de nuevo por quedarte sin fondos. Y en la otra, versus la misma plata y la misma problemática, decidiste meterla en renta fija, ir pagando tus mensualidades. Y si pasa alguna emergencia, tenías esta plata para no tener que volver a endeudarte y volver a pagar intereses. Entonces, es bueno entender esa particularidad de los créditos de consumo. Y bueno, y con los créditos hipotecarios la diferencia es que el crédito de consumo yo no tengo que explicarle al banco para qué lo voy a usar.
no está asociado a una garantía, el banco me presta porque, bueno, me evaluó igual, dijo, bueno, si esta persona puede pagar, no sé, 3 millones, lo voy a prestar en 36 meses, le voy a cobrar un interés X. En cambio, el crédito hipotecario, obviamente está asociado a una garantía, que es la propiedad que estamos comprando. En cuanto a la tabla de amortización, que es lo que explicaba la Palo ahora, funciona de forma muy similar. Las tasas de interés de un préstamo de consumo es mucho más alta porque es una deuda de corto plazo, más inmediato, en comparación con un crédito hipotecario, que es una deuda que está asociada a una garantía, que es la propiedad. Entonces, en relación a eso, obviamente que tiene un interés más bajo, es una deuda a largo plazo también, y que, bueno, de hecho, en el crédito hipotecario podemos decidir distintos tipos de interés. También podemos decidir interés fijo, que es como lo más común, variable o mixto, que es como que el interés se va recalculando, va cambiando y me va recalculando esta cuota. En relación a los créditos de hipotecarios también es importante explicar eso. En algún minuto en Chile las tasas estuvieron muy baratas y era el momento ideal para hacerlo a fijo, porque quedabas con esa tasa fija, te casabas con esa tasa fija a 20, 25, 30 años. Pero siempre la tasa variable, la tasa mixta, te dice, pero te puedo dar una tasa mejor ahora y te vaya a ahorrar un porcentaje importante en estas primeras cuotas. Pero lo que yo siempre les digo a las personas, no tengo ninguna certeza de que la tasa mañana vaya a ser más barata que hoy día. Ni una, cero. Si es más barata, siempre la puedo refinanciar. Siempre es una alternativa. Bajaron las tasas, yo voluntariamente voy y pido refinanciar mi crédito para fijar esta nueva tasa. Eso yo lo puedo hacer. Pero si estoy en una tasa variable y una tasa mixta, y la tasa va subiendo, esto va a ir subiendo y me voy recalculando la tasa a este cambio de tasa que va aumentando. Y yo ahí voy a querer salir a refinanciar. ¿Y dónde? Si no hay tasa más barata. No me va a quedar más que aceptar esa tasa que me ofrecieron. Hasta que el mercado en algún punto baje la tasa y yo pueda fijar una tasa más conveniente. Entonces no se dejen llevar por estos primeros 5 años como con descuento, porque el riesgo de que los otros 20 años que te quedan, los otros 10 años que te quedan, sean a una tasa del triple, es muy alto. Eso es lo que pasa con el crédito hipotecario. Sí. Es importante entender que es de largo aliento. Entonces no me puedo dejar llevar por lo que está pasando en la economía ahora en lo corto. Tengo que pensar, ¿esta es una buena tasa? ¿Es dentro de las buenas tasas para el futuro? Sí, mejor me caso con esta tasa. La fijo. Y si tengo que cambiarla, siempre puedo repactar. La tasa variable y la tasa mixta me deja como vaivén de la economía en una deuda de largo plazo que puede generar mucha inestabilidad. Y a muchas personas les pasó que tomaron a 5 años mixta estas muy buenas tasas y después cuando vino el reajuste estaban las tasas más altas de la última década y tuvieron que aceptarla porque no había ninguna otra oportunidad que tomar eso, porque eran las tasas que habían en el mercado. Yo diría que eso es importante de saber en los créditos hipotecarios, a diferencia del de consumo, que es algo inmediato, es más de mediano o corto plazo. Los créditos hipotecarios son de largo aliento y ahí fijar tasa puede ser lo que me garantice poder seguir pagando mi hipotecario y que no se me vuelva un hipotecario impagable para mí. Yo creo que, bueno, esos son los grandes instrumentos de endeudamiento. Existen otros como los créditos automotrices que también son bastante típicos, que como dice la Palo, que si uno compra el auto con un crédito automotriz, te hacen como un descuento especial, pero obviamente ese descuento finalmente se gana por otro lado. Los créditos también obviamente de estudio, así que existen otros tipos de crédito, pero como decía la Palo en otro momento, lo más importante para evaluar al tomar un crédito siempre va a ser la CAE, que de hecho se inventó para que nosotros podamos comparar el costo de un crédito, que es esta carga anual equivalente,
que contiene todos los costos asociados al crédito, porque uno piensa que es como ya solo la tasa de interés que me van a cobrar por prestarme la plata, pero no, porque hay veces hay que pagar impuestos, a veces hay que pagar notaría, gastos operacionales, seguro de gravamen. Entonces todo eso se incorpora en esta CAE que también se muestra como una tasa, pero que esa CAE es la que debería afectar en nuestra decisión. Entonces siempre más alta la CAE, más caro es el crédito. De hecho, me ha pasado en tasas de interés de tarjeta que dice una tasa de un 1,8, pero la carga anual equivalente es altísima. Y es como la tasa de interés durante mucho... ¿Se acuerdan cuando vino como esto de la letra chica de los contratos? La tasa de interés era lo que ponían para engancharte, como para decir, wow, qué conveniente, y ocultaban como todos estos otros gastos chiquititos que habían por ahí, y después te sorprendí con que el crédito era súper caro. Ahora la CAE obliga a transparentar esa información. Así que ríjanse por el costo total del crédito, por la carga anual equivalente del crédito y no por la tasa de interés. Porque la tasa de interés puede ser solo un señuelo para que uno diga, oye, un 1%, qué barata. Pero en realidad los costos operacionales, los seguros y todo lo que está asociado es mucho más caro que ese 1% y termina siendo el negocio cobrarte caro por todo lo demás que no es el interés. Entonces, ahí una forma muy sencilla de verlo es cuando uno tiene, por ejemplo, un crédito de consumo, un crédito hipotecario, uno cotiza más de una alternativa. ¿Cuál es la cuota efectiva que voy a pagar todos los meses? Más que la tasa de interés. Porque la cuota que yo voy a pagar efectiva todos los meses me dice, de alguna forma, si yo multiplico eso por la cantidad de cuotas, voy a saber cuánto voy a pagar al final. Y me va a decir en concreto cuál es más barata o cuál es más cara. ¿Qué es la tasa de interés? O sea, la tasa de interés es una referencia que uno la puede mirar, pero no es lo que realmente mueve la aguja en una decisión de endeudamiento. O sea, es un antecedente, pero no es lo que uno debería tomar como referencia. La carga anual equivalente y la cuota efectiva que yo voy a pagar, el total del crédito, es lo que sí me dice dónde estoy pagando de más y dónde estoy pagando menos. Así que siempre verificar la CAE, también siempre tomar deudas que en realidad que uno pueda asumir, también estableciendo o pudiendo visualizar un poco como en la vida, o sea, si yo pido a 3 años, yo estoy segura que voy a estar con este mismo nivel de ingreso, voy a tener un poco menos, ¿qué puede pasar? Si voy a tomar un crédito hipotecario a esta tasa de interés, a este plazo, esta cuota me va a acomodar ahora, me va a acomodar en el futuro. Así que yo creo que siempre como ser súper honesto como con la realidad de uno y no como, no, es que yo prefiero así como apretarme el cinturón y pagar lo máximo posible, porque a veces cuando son préstamos o créditos más largos, esa no es como la mejor decisión. Siempre como poder pagar las cuotas de una forma cómoda, que tenga igual espacio de holgura. Y por eso también obviamente siempre tener conciencia con el endeudamiento, o sea, yo creo que no podríamos, o no sé, a mí personalmente no me gusta hablar como de porcentajes de endeudamiento, me gusta decir que siempre nos podemos endeudar hasta el momento en que para nosotros sea posible, que lo podamos pagar con holgura y que también podamos ahorrar. Que no ocupe todo mi libre disposición, digamos, del sueldo. Porque entonces si me pasa cualquier emergencia o cualquier inconveniente, ¿qué hago? Muchas veces las personas ocupan su margen de endeudamiento en un auto, en una cosa, en un viaje, en unas vacaciones, y después resulta que viene una enfermedad, hay un accidente, se echa a perder algo grave en la casa, cualquier cosa, como algo importante, relevante en la casa, cualquier cosa que te saque de lo que tú tenías pronosticado, y ya no tienes cómo salir a pedir deuda, porque no tienes capacidad de seguir pagando. Y vender lo que ya tienes no va a terminar de cubrir la deuda que pediste, porque lo que compraste perdió valor. Y volvemos un poco a la deuda buena y deuda mala, ¿cierto? El capítulo anterior. Entonces, ojo cuando se endeuden, ¿ya? No tenemos todo controlado. Las deudas son instrumentos pensados para las emergencias, para los imponderables de la vida, para eso que no tuve cómo anticipar y que de alguna forma me puede salir a ayudar a resolver. O para deudas buenas que me ayuden a generar mayor capital y me generen un aumento de patrimonio.
Pero si no es para eso, piensen mucho si vale la pena no endeudarse. Endeudarse por cosas de consumo inmediato, solo como por darse un gustito porque uno se lo merece, puede ser una trampa que nos meta en un problema muy, muy grande y que cuando realmente necesitamos resolver cosas urgentes, ya no tengamos capacidad de reacción. Así que ser conscientes de que la deuda puede ser un enemigo a nuestro bienestar emocional y a nuestro bienestar general, y por eso hay que ser responsable al endeudarse, aunque el sistema y los estímulos nos haga creer que endeudarse es lo más fácil del mundo y que es el camino para cumplir sueños. No es cierto, no es el único camino, y si uno lo va a hacer, hay que hacerlo muy informado y muy consciente. Ese sería mi consejo para cerrar. Sí. Así que bueno, con ese consejo final nos quedamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y coméntenos de qué otro tipo de deuda les gustaría que habláramos.